Es lo más grave de todo. Si querés, Nora, hacer referencia a lo que está pasando con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí, la verdad que es un desastre, ¿no? Porque el Banco Nacional de Datos Genéticos es un ejemplo virtuoso de cómo la ciencia y la sociedad pueden trabajar mancomunadamente, ¿no? Siempre había un científico que hace mucho se exilió en México y se quedó a vivir allá, Pirincho Cereijido, que decía: no hay que apoyar a la ciencia, hay que apoyarse en la ciencia. Y las abuelas estaban desesperadas buscando a los nietos. Hago un paréntesis: mujeres, siempre son las mujeres las que van al frente, ¿no? Y leyeron de casualidad en un diario de La Plata que se había podido identificar a un hijo por el vínculo con su papá estudiando una gotita de sangre. Entonces empezaron a pensar: ¿no se podrá hacer lo mismo con los nietos? Pero tenían el problema de que faltaba una generación. Bueno, viajaron por 12 países hasta que en 1982 viajaron a Washington a una reunión donde de casualidad, bueno, digamos porque tenía que ver con derechos humanos, se encontraron con Víctor Penchazade, un gran genetista argentino que justamente estaba en los Estados Unidos porque se había tenido que ir. Y le hicieron esta pregunta. Y Víctor les dijo: déjenme pensarlo, porque es algo que todavía la ciencia no resolvió. Habló con distintos expertos y finalmente dio con Mary Claire King, una heroína para la Argentina, una persona maravillosa, genetista, especialmente, digamos, en la estadística genética estaba especializada. Hace muy poquito, 1 o 2 años, la Facultad de Ciencias Exactas le dio el doctorado honoris causa, vino, dio una conferencia hermosa, y ella empezó a darle vuelta al problema hablando con las abuelas, y juntas, bueno, ella puso toda su expertise técnica, encontraron una fórmula que prueba con 99,99% de seguridad que un nieto o nieta corresponde a una cierta abuela. Uh-huh. Y bueno, la Argentina fue pionera en el mundo, eso no existía. Lo empezaron a implementar. Primero llegaron Víctor y las abuelas hicieron sede en el Hospital Durán, porque tenían que empezar a analizar los casos que iban apareciendo. Hasta ese momento se buscaba por indicios, por parecido físico, en fin, todas cosas que no permitían probar el vínculo. Y justamente a poco de empezar a trabajar se dieron cuenta que necesitaban un lugar donde depositar esas muestras. Y así nació el Banco Nacional de Identificación Genética, donde hoy hay 10.000 muestras. Es el custodio de esas muestras, el Estado es custodio de esas muestras, reciben 120 pedidos por mes, más o menos aproximadamente, de personas que quieren averiguar si su identidad corresponde a desaparecidos que tienen estos problemas de filiación, pero también hacen otras tareas porque son y fueron el semillero de la genética forense en la Argentina. Entonces, son un centro de referencia, no hablemos en la región, Perú, Colombia, que también tienen problemas de desaparecidos, uh-huh, sino en el mundo. De hecho, en el mundo hay una asociación de genética forense y la Argentina tiene un número enorme de integrantes de esa asociación. Tenemos la foto, en la placa número 2, la foto icónica de Mary Claire King con las abuelas. Allí están en sus comienzos, trabajando juntas, porque lo hicieron juntas esto. O sea, ella puso la sabiduría técnica, pero... Y bueno, ¿qué ocurre hoy con el Banco Nacional de Datos Genéticos? Después de pasar de su máximo de inversión en 2022, que fueron más o menos 6.200 millones de dólares, de pesos a valores constantes, uh-huh, se le redujo casi el 60% de su inversión. Tenemos la placa número 3, siempre una imagen vale más que 1000 palabras. La placa número 3 es el presupuesto, cómo bajó, fue bajando continuamente y por supuesto con los recortes
en este caso hachazos de presupuesto enormes, llega también la migración del personal. Y la migración del personal, la placa número 4, bajó, tenía 47, tampoco que eran miles de personas, 47 personas súper especializadas, además que desarrollaron y acumularon una experiencia que, como digo, la Argentina fue pionera en el mundo, o sea, no es que podían ir a otros lugares, trabajando en conjunto con el equipo argentino de antropología forense y con el servicio de datos genéticos de la Facultad de Ciencias, de huellas digitales genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, desarrollaron una experiencia que sirvió de ejemplo en otros países. Bueno, perdió el 30%, más o menos 34% de su personal. Es el tercer organismo que mayor drenaje sufrió en estos 2 años. Hay una política para la destrucción de todo lo que se refiere a derechos humanos. Y a mí me parece que tiene su lógica con que en el fondo es siempre lo mismo. Es el poder económico tratando de que desaparezca todo indicio de resistencia. Y bueno, esto, encontrar a los bebés es un símbolo. Todos rejuvenecemos cada vez que aparece un bebé, ¿no? Qué sé yo, bueno. ¿Cómo justificás, ¿no? Que desde el Estado, desde el gobierno en este caso, se esté obstaculizando concretamente? Gracias a la tarea de ellos, como digo, y con los otros dos organismos, organizaciones, se recuperaron 140 nietos hasta ahora, de los aproximadamente 500. Y tenemos, si podemos pasarlo, un tape, un audio, el número 5, donde un genetista forense, doctor en genética forense, biólogo, doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas, pero que trabajó en 2020 en el banco, nos cuenta un poco por qué es tan importante preservarlo, ¿no? Que no podemos perderlo. Bueno, no hablemos de las 10.000 muestras, pero además todo el conocimiento que se adquiere allí. Claro. Es la escuela de los genéticos forenses. Básicamente es darse un tiro en el pie, ¿no? Va a este punto, el Banco de Datos Genéticos hoy es el que hace los estudios de calidad en la Sociedad Argentina de Genética Forense, o sea, es una institución de base. En el cual de gran parte de los mismos o fueron formados ahí, o fueron formados en el equipo argentino de antropología forense, o fueron formados en el servicio de huellas dactilares, que depende de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Claro. Entonces, como para tener presente un poco el rol en sí de la institución, desde ya lo conoce todo el mundo, uno, no sé, yo tengo colaboradores en Noruega, en Italia, y no hay gente dentro del campo que no conozca el rol del banco. Y que en muchos casos también saben que está siendo atacado, ¿no? Entonces es un poco eso dentro del rol, peso de la institución, de estas instituciones, y lo que significa el ataque, que es el ataque más que nada a una tradición científica del país, ¿no? Y es un corte en una cadena de inversión de recursos de años. Está siendo atacado, dice, claramente, ¿no? Está siendo atacado. Hay otros datos, mira, que quería compartir sobre esta decisión del gobierno de obstaculizar la búsqueda de los nietos, y hay que decirlo así, y en todo caso que el gobierno dé las explicaciones. En placa 3, tenés que se limitaron los análisis genéticos de quienes viven en el exterior. Hay muchos, dado la cantidad de personas que se tuvieron que exiliar, que viven en el exterior. Eso se hacía vía Cancillería y hoy están limitados. Dentro de la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se cerró la Unidad Especial de Investigación que trabajaba en coordinación con jueces y fiscales. Era una suerte de unidad de investigación prejudicial que aportaba mucho a esas causas en las que se investigaba el paradero de los chicos robados. Antes de eso, antes de que se cerrara esa unidad, ya los ministerios de Defensa y de Seguridad, en ese momento encabezados por Petri y por Patricia Bullrich, restringieron el acceso a documentos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, les negaron a esta unidad de la CONADI el acceso a esos documentos, después simplemente o directamente lo negaron legalmente, antes de que se negara legalmente ya tampoco lo entregaban, y la planta de trabajadores de la CONADI, en paralelo a lo que pasó con el Banco Nacional de Datos Genéticos,
se redujo también en un 40%. O sea, si vos tomás todas estas medidas, vos estás buscando como gobierno que se detenga la identificación de nietos robados en la dictadura. Claro. Bueno, Claro. habría que ver... Que sigue siendo un delito, es un delito que está sucediendo hoy. ¿No? O sea, otra vez cómplices de un delito están siendo. De hecho, el Banco de Datos Genéticos permaneció en el 2025 durante varias semanas acéfalo, porque la directora que estaba se le venció el mandato y tenían que renovarlo. Tienen que hacer un concurso, de hecho que no lo están haciendo. Lo tiene prorrogado el mandato, pero eso ocurrió después de algunas semanas en las que el organismo quedó acéfalo. Y en esas semanas todos los trámites, todos los análisis quedaron paralizados también. Claro.